Buenas noches, estudiantes. ¿Pueden escucharme con normalidad? Buenas noches, Fede, sí se escucha. Muchas gracias. Entonces, estudiantes, vamos a comenzar con la defensa del primer grupo. Entonces, por favor, les solicito a todos los estudiantes del primer grupo que activen sus cámaras. Hablamos de Samuel Maldonado, Javier Vaca ya se encuentra presente, Michelle Falcon, Jonathan Quiñajo y Vladimir Soto. Por favor, a las personas que he llamado tienen que activar su cámara y vamos a comenzar con las defensas. Al mismo tiempo, no olviden marcar la asistencia, ¿no? Los que acaban de ingresar en este instante, ingresen a Moodle y marquen la asistencia correspondiente. Bien, tenemos a Alejandro y Javier presente. Nos faltan Michelle, Jonathan y Vladimir. ¿Nos pueden escuchar? Muy bien, está con nosotros Esther, está también Vladimir. Simplemente nos falta Jonathan Quiñajo. Jonathan, ¿se encuentra? Creo que no se encuentra Jonathan. ¿Les ha comentado si es que iba a participar o ha trabajado con ustedes Jonathan Quiñajo? Unos minutos estaba, ¿me pueden escuchar? Podemos escucharte, Javier. Sí, te Sí, hace unos escuchamos. minutos estaba, hablé con él, parece que Y, pasó algo. y ya. Pero bueno, entonces comenzaremos. Después vamos a conversar al final. Entonces aprovechemos en comenzar. Ya todos están presentes, entonces pueden compartir su pantalla y podemos comenzar entonces con la presentación de su investigación. Ok. Buenas noches, compañero. Buenas noches, docente. No somos el grupo uno de inteligencia artificial en temas embebidos. Vamos a poner la banca privada y el Dignity como método antifraude. Los participantes son Samuel Alejandro Maldonado García, mi persona Xavier Sebastián Cordóñez, Michel Esther Falcón, Jonathan Jamie Quiñajo Macías y Vladimir Sotoki. Voy a empezar con la introducción. Podemos decir que ese tema de la detección de fraude usando el Deep Learning es una área más complicada de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay muchos métodos para hacer el fraude. Está el fraude telefónico, el fraude por tarjetas de crédito, y todo esto se basa en el comportamiento humano. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer análisis facial, es sencillo, sabe sus parámetros, sabe con qué se va a encontrar, pero en la detección de fraude, por ejemplo, aquí tenemos un proceso crediticio, que son varias partes. El fraude se puede ejecutar en cada una de estas partes, ya sea de personas externas, ya sea de personas internas de la empresa o un conjunto de ambos. El problema que tenemos actualmente con esto es más que todo leyes y normativa de banco. ¿Por qué? Porque imagínense que yo soy un banco que quiere desarrollar un método antifraude. Tengo que pagar a unos ingenieros que lo desarrollan el método antifraude, y la lógica del banco sería quedárselo. No voy a dar una ventaja competitiva que me da tener un mejor método antifraude a otros bancos. Me lo quedo yo y a raíz de eso tengo una ventaja sobre el otro banco. Aparte están las entidades reguladoras. Todo banco tiene que estar sujeto a la ley, lo que hace uno que no pueda dar información crediticia a cualquier persona. Dos, tiene que dar reportes mensuales sobre cómo está su proceso y están de auditoría. Por eso es que no es tan fuerte la investigación libre, porque no puede venir una persona y decir yo quiero hacer análisis sobre el proceso bancario y cómo evitar el fraude. Se va a topar con un montón de regulaciones que no se lo van a permitir. Luego, luego estaría como no puede obtener la data, va a tener uno que estar dentro del banco y trabajar internamente para el banco, o estar bajo una entidad reguladora.
Se le pueden dar esa data, pero ¿cuál es el problema? Se la van a enmascarada, le van a cambiar los nombres, le van a cambiar la, le van a cambiar la entidad, le van a cambiar un montón de datos y hace que no tenga una relación real. En la data va a ser más o menos data ficticia. Lo que se hace en estos casos, para estos problemas de que son múltiples métodos de fraude y tienen estas complicaciones, lo que hicieron es, claro, se puede tener un método de inteligencia artificial y de Knurling en cada una de estas fases, pero lo presentaron de manera más general. Eso quiere decir que se van a las bases de la inteligencia artificial, consiguen el set de datos, ese set de datos, buscan manualmente cuáles son fraudes, luego de esos fraudes quitan algunos y los separan los sets en set de entrenamiento y en set de prueba. Le deseo la palabra a mi compañero. Buenas noches a todos. Bueno, acá brevemente viene una introducción de lo que es el Machine Learning. El aprendizaje automático, el aprendizaje de máquina, es una rama de la inteligencia artificial. Bueno, en este caso práctico, el objetivo es dar una entrada de datos de lo que es el algoritmo, ¿no? Para que éste pueda comenzar a clasificarlo, por así decirlo, y demostrar la salida, ¿no? Muchas veces el Machine Learning se usa más para datos multimedia, pero en este caso se está aplicando en un set grande de datos. Siguiente, por favor. Y acá viene la diferencia con lo que es el Deep Learning o aprendizaje profundo, que ya se aplica de mejor manera, ya que se aplica mediante capas de procesamiento. Así que acá le podemos dar una más grande cantidad de datos y el resultado va a ser claramente mejor. El proceso es más complicado, se tienen muchos más pasos, pero los resultados son los esperados. Más adelante se va a profundizar lo que es este concepto. Siguiente, por favor. Bueno, Disculpen que les corte un instante, mil disculpas. Jonathan, tienes que activar tu cámara, es lo que he especificado para las defensas. Es necesario. Muy bien, Alejandro. Pueden seguir. Muchas gracias. bueno, acá tenemos una imagen, es la aplicación de lo que es Machine Learning aplicado a la detección de fraudes. Esto es el esquema sencillo de un banco donde tienen todos los datos en una base de datos y tienen un sistema para el escaneo de fraudes, en este caso los más comunes. Acá podemos ver que se aplica el componente, el Machine Learning Component, que es que analiza los datos más relevantes como ser el nombre, la ciudad, el tipo de persona, el tipo de transacción. Gracias a esto es que se reduce mucho tiempo en la clasificación de estos datos. Igual más adelante se va a profundizar lo que es esto con diversos métodos. Siguiente, por favor. Acá tenemos un método probabilístico muy utilizado en lo que es el análisis de datos, que es el de vecino más cercano. Acá se aplica el análisis de observaciones conocidas o pasadas. Todo esto para clasificar un nuevo dato. En este caso podemos ver ejemplo. En este caso los triángulos rojos serían los fraudes, por así decirlo, que tuvo en el proceso de transacción. Las transacciones legítimas y las sospechosas. Todo esto en base a observaciones conocidas y pasadas. Le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, ingeniero, continuando con la exposición. Como se había mencionado anteriormente, el término de metodología Machine Learning, lo que sí vamos a hacer es la aplicación al método de la organización en grandes cantidades de datos. En este caso, estamos viendo el Machine Learning como un método para poder organizar esta gran cantidad de datos que obviamente manejan las entidades financieras por el volumen y por la información que se maneja actualmente. Y por esto también Machine Learning, como lo bien explicó mi compañero, es que surge a partir de tener en cuenta el conocimiento humano transmitido a, a un algoritmo para imitar lo que nosotros realizamos al momento de ejecutar acciones.
En este momento podríamos identificar a Machine Learning como tres algoritmos que se los clasifican según tanto algoritmos supervisados, semisupervisado y no supervisado. ¿A qué nos referimos con supervisado? Que se meten o que se generan a partir de datos de etiquetados, se generan pruebas para poder observar y para poder reorganizarlos y obtener la información dentro de cada error que se maneja. En el caso de los semisupervisados se encuentran datos tanto etiquetados como no etiquetados, y de esta forma también van a ir trabajando para ver el porcentaje de error que se tiene por cada uno de estos datos que se van a manejar. Y también tenemos el algoritmo no supervisado, que evidentemente cuenta con los datos no etiquetados, que estas escalan de capas para poder generar un resultado. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de Machine Learning podemos encontrar un algoritmo específico, que es Deep Learning. No es lo mismo, sino que va dentro de la metodología de Machine Learning, Deep Learning. Porque este se conceptualiza más en los que es los niveles jerárquicos por capas. Este va a tener un complejo de aprendizaje de acuerdo a estos niveles de capas que se van a utilizar dentro de los niveles de abstracción. En este caso, Deep Learning maneja igual. Por nivel jerárquico maneja algo más complejo, perdón. Y dentro de esos métodos también encontramos uno más específico, que es el backpropagation. Dentro del backpropagation tenemos algoritmos de error de capas que se manejan mediante la capa de salida, como se puede observar en la imagen. Tenemos la capa de entrada, de la salida, y las capas ocultas que se van a ir en retropropagación para poder ver el análisis del error. Siguiente, por favor. Bueno, para generar este algoritmo específico, primero es el peso aleatorio de datos pequeños. En este caso, se maneja cualquier peso al azar, y como segundo paso podemos obtener lo que es la condición falsa que se va a manejar hasta que se encuentre en un estado falso. Después de hacer eso, si no lo realiza, va a pasar sí o sí al paso 3 y al paso 12 para poder generar esta condición. En el paso 3 encontramos la aplicación del vector de entrada, y como podemos observar en la ecuación, tenemos el patrón de vector de entrada, que es igual a un vector de iésimos de vectores de entrada hasta el enésimo. Siguiente, por favor. Luego también encontramos el paso 4, que es efectuar el cálculo de valores de entrada de netas de capas ocultas. ¿Cómo se calcula eso? Como podemos observar, todo lo que se mencionó en el paso 4 está representado por net sub PJ elevado a la H, que es lo que se había mencionado en el paso 4. Todo eso se va a efectuar con la sumatoria total de en este caso, de las capas que se había mencionado, junto con el peso anterior ya encontrado en el paso 3, y también con el término de tendencia de neuronas. En el paso 5, en la ejecución del cálculo, podemos encontrar de las capas ocultas, podemos identificarlo como representación. No sé si mi compañero... Emil, disculpa. Muy tablado. Sí, está bien, no te preocupes. Perfecto. Con el paso 5, que está representado por I sub P sub J y H, que hace representación a la ejecución de la salida por capas ocultas, tenemos a la función activa en este caso, de la función activa de J-ésimos elevado a las N capas, bueno, a las neuronas de las capas ocultas, que está representado por H. Y esto, como se mencionó, es el valor neto de capas ocultas. Todo eso entre las capas ocultas. Y en el paso 6 tenemos el cálculo de valores netos de entrada para las capas de salida, que está representado con el símbolo de net sub P por K elevado esto a la... en este caso a la capa de salida, que hace referencia a la elevación de cero. Y esto va a ser a la sumatoria que se había mencionado, tanto de los vectores que se habían generado en el paso 3,
junto al peso que se está generando y al término de tendencia de neuronas JS. Siguiente, por favor. Muchas gracias. En el paso 7 ya tenemos el cálculo de salida de red. En este caso está representado por el función activa del késimo en función al peso neto de que se está manejando entre las késimas neuronas de las capas de salida. Y como paso 8 tenemos la realización por error por unidad de salida. En este caso estamos viendo un término de error. Aquí ya estamos hablando de los errores. El término de error por unidad de salida que está representado por el símbolo de P sub K elevado a la 0 igual a esto con lo que se viene referenciado de la distancia, con el valor de salida deseado para la késima neurona de salida. Y esto está restado a lo que es la salida de késima unidad de salida. Esto hace referencia a la multiplicación del peso neto que se había mencionado en el paso 6. Entonces, todos estos datos se van generando de acuerdo a los pasos anteriores ya mencionados para poder obtener el algoritmo. Y como también tenemos el paso 9 de la implementación del término de error de aquellas neuronas ocultas. Porque en el paso 8 habíamos hecho de las capas de salida, pero ahora vamos a generar de las capas capas ocultas. Y en este caso igual está representado por la derivada de la función activa del jésimo de neuronas de capas ocultas, y esto también por la entrada neta por la entrada neta que se van a manejar de la sumatoria total entre lo que se había mencionado en el paso 8 y en el paso 7, que son el error de salida y la salida de red. Siguiente, por favor. Bueno, estos son los últimos 3 pasos que maneja el algoritmo de backpropagation, y es la actualización de pesos por capa de salida, que está representado por el símbolo a continuación, y también que es el peso neto se va a manejar del késimo en las capas ocultas, y también en el mencionado anterior, que es el error que se tiene por capas de salida. Y en el paso 11 se tiene la actualización de pesos de capa de oculta, que igual se maneja por el mismo peso del késimo y J, pero en este caso va a ser por el error de por capas ocultas. En el anterior ha sido por capas de salida. Esa es la diferencia que podemos observar entre el 10 y el 11, porque al final de cada ecuación se está manejando el valor encontrado por capas de salida, y en el 11º paso, el valor de las capas ocultas. Y como último paso tenemos la verificación de los errores por condición final, porque como sabemos, el algoritmo de backpropagation lo que quiere realizar es reducir el error que se manejan en estas retropropagaciones. Y esto lo podemos encontrar por la sumatoria de los números de ejemplos, que está representado por P, y por el número de neuronas por capas de salida, que está representado por M. En este caso también tenemos el valor de salida deseado por el késimo, que lo podemos observar aquí, que dice D sub K por K, y menos la salida del késimo unidad en salida elevado al cuadrado. Y voy a pasar la palabra a mi compañera. Muy buenas noches, ingeniero, compañeros. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre la aplicación de detección de comportamientos fraudulentos en pagos bancarios. Bueno, como mencionaban mis compañeros, esto del fraude bancario se está convirtiendo ya más que todo en un negocio millonario que va afectando lo que sería no tanto a áreas bancarias como vamos a presentar, sino también en pagos online, que mayormente estos años se ha visto afectado más. Bueno, según una encuesta que se ha realizado en el año 2018, de las 7.200 empresas, casi el 49% han sufrido algún tipo de fraude, por lo cual estas mismas empresas han optado por que han intentado frenar lo que sería con sistemas inteligentes basados en motores de reglas.
Pero esto no es suficiente, ya que estas personas, estos tipos de reglas, es fácil de evadirlas, por lo cual se ha visto que se está implementando lo que sería el Machine Learning, por lo cual combinando lo que serían las reglas y el aprendizaje automático, va a ayudar a lo que sería en la detección temprana de fraudes y que sea más precisa y más confiable, ya que este tipo de fraudes se ve que se hayan después de cometer el acto y no antes, pero eso ya sería innecesario ya que el banco ya pagaría las consecuencias. Por lo cual, a continuación vamos a presentar algunos de los conjuntos que se ha podido observar. Estos datos básicamente se han descargado de lo que sería del BankSim, que es un simulador de bancos. Estos mismos cuentan con pagos de varios clientes en diferentes fechas, también diferentes montos y entre otras características. Siguiente, por favor. Por lo cual, primero vamos a empezar con lo que es el análisis exploratorio de datos. En este caso vamos a utilizar lo que sería el lenguaje de programación Python. Primeramente se hacen lo que serían las importaciones necesarias. En este caso vamos a importar lo que sería la librería Pandas, que básicamente es una herramienta para analizar datos. También la librería NumPy, que básicamente nos va a ayudar a crear matrices multidimensionales. Por otra parte, la librería Smoke, que con mi compañero anteriormente dijo que es una técnica sintética de sobremuestra de minorías, que básicamente se muestra en todos estos datos y así se va a poder analizar conjuntos de datos desequilibrados, como se mostrará más adelante. En parte a visualización, se va a utilizar lo que sería la librería Sanborn, que básicamente ayuda al mapeo semántico para producir gráficos informativos, como se muestran a los costados, este tipo de gráficos y muchos más. Por otra parte, se va a utilizar lo que sería la librería matplotlib.pyplot, que básicamente diagrama imágenes hexagonales en 2D de los puntos X y Y. Por otra parte, en el parte de métricas, se está utilizando lo que es, se utiliza más que todo la librería Train Test Split, que va a permitir dividir un conjunto de datos en dos bloques, típicamente bloques destinados al entrenamiento y validación de modelos. Por otra parte, se utiliza la confusión matrix más que todo para mostrar lo que sería las diferencias entre los parámetros previstos y reales juntos con los parámetros de predicción. Y por último, en cuanto a matrices, se está importando lo que es el ROC-curve, que básicamente va a representar gráficamente la sensibilidad frente a la especificidad para un sistema clasificador binario según se varíe el modelo. Por último, en cuanto a los modelos, se están importando lo que sea la librería XGBoost, que básicamente esta librería va a predecir en precisión una variable objeto combinado con las estimaciones de un conjunto de modelos más simples y débiles. También la librería Kaneboard Classifier básicamente va a predecir a través de características en los reportes. Y por último, el Void Classifier va a clasificar lo que sería las reglas de la mayoría para estimar, para estimadores no ajustados. Siguiente, por favor. En cuanto para leer datos y mostrarlos, se utilizan las líneas de comando, como se muestra en la imagen. En este caso está utilizando un archivo .csv, el cual estamos dando un parámetro que solo muestre las primeras 5 líneas. Y aquí, como se puede observar, ha detectado lo que son 9 columnas de características y una columna de destino. Siguiente, por favor. En cuanto para ver los tipos de columnas y valores, se está utilizando el código del data.info, donde el cual está utilizando la librería Pandas, el cual nos va a mostrar de manera más específica las características, como se mostraron en las anteriores tablas, además el tipo que corresponde a cada característica y
y demás, en caso de que no se mostraran, en caso de que faltara valores, se debe realizar una respectiva imputación. Continúen con la expresión y con voy a hablar. Bueno, recalcando un poco más lo que es la parte del código, necesitamos mostrar todos estos datos recabados dentro de una figura, en este caso en una parte estadística, que necesitamos ver en la parte más visual por parte de la aplicación. Para esto se maneja lo que es una figura de datos. En este caso se va a manejar una especie de dibujos, en este caso barras, los cuales van a mostrar un recuento final de pagos que han sido fraudulentos y pagos que han sido normales. Como se puede ver acá en la parte de la línea de código 34 y 35, se puede observar en la cual a través de los datos ya recabados empieza a hacer un conteo de todos los datos que has recabado y los empieza a clasificar en este caso con unos y ceros para verificar si es verdadero o falso, en este caso si detecta algún fraude o no lo detecta. Posteriormente, a partir de la librería SNS, nos hacemos directamente una tabla que podemos ver al lado derecho mismo, que es donde muestra el crecimiento, en este caso, la cantidad del conteo que hemos obtenido. Se puede observar que, según la estadística que hemos recabado, se puede notar un total de 587,443 registros que han sido normalmente, que han estado normales, ejemplos que han pasado normalmente, pero a continuación también se puede demostrar que han sido 7,200 los registros los cuales han sido fraudulentos. A partir de esto nos hacemos una ayuda para verificar de mucha mejor manera el tipo de fraude que se ha generado dentro de la entidad financiera. Siguiente, por favor. Muy bien, como conclusiones que hemos obtenido dentro de la presentación han sido primeramente que a través de la aplicación que nosotros hemos generado, que se está generando, se va a hacer un control constante en cuanto al movimiento bancario. ¿A qué nos referimos con esto? Que como es una inteligencia artificial, va a estar mucho más al tanto a través de los movimientos bancarios que va a haber dentro de la entidad financiera. Posteriormente nos va a dar un reporte de alertas, como ya vimos hace un momento, ante el encuentro de fraudes. Cualquier tipo de fraude que encuentres, la misma aplicación o el mismo inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer un conteo y una clasificación del mismo, los cuales hayan sido con fraude y los cuales han sido sin fraude. Y por último, también tenemos que va a haber un mejoramiento y un aumento de confiabilidad dentro de la empresa bancaria. Esto hará que demás empresas, demás personas muestren mucho más carisma y mucho más confiabilidad al momento de realizar alguna transacción. Se va a verificar que ya no va a cometer fraudes, no se le va a evitar robos y la entidad financiera va a ser mucho más confiable. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. No, sería todo, ingeniero. Muchas gracias, Javier. Bien. Antes de darles la retroalimentación, solo quería confirmar si se han trabajado todos, ¿ha habido alguna situación o inconveniente o han trabajado todos en general? Eso quería confirmar, ¿no? Con Samuel, Javier, ¿no? ¿Cómo han visto el trabajo en grupo que han realizado? Hemos trabajado todos sin que cada uno realizó su parte en lo que es y hemos tenido reuniones para corroborar, ¿no? los datos obtenidos y así poder armar un buen informe. Perfecto, Alejandro, muchas gracias por la confirmación. Entonces es un buen trabajo. Me ha gustado bastante dos aspectos. Uno, que se han adentrado con la definición matemática, han tratado de explicar la definición en realidad de una red neuronal en base a un coeficiente de umbral y el producto que se realiza por pesos sinápticos y cada una de las entradas que van ingresando a una red neuronal, ¿no? Es también un poco comprender luego mejor la notación de sumatorias. Y yo creo que es una buena aproximación inicial para la revisión de la aplicación práctica que han encontrado. Hay algunos aspectos que han sido más de formato y forma dentro de su documento,
Pero ya dentro de la retroalimentación que les voy a dar y van a tener más detalle de los puntos que he podido observar y en lo que pueden mejorar en los siguientes hitos. Pero yo creo que para el primer avance y su primera investigación es un buen trabajo. Lo único que te pediría luego, Samuel, puede ser más tarde, que me envíes por correo a mi correo corporativo de Unifrance los slides que han utilizado, ¿no? Para que eso también considere dentro de la puntuación y remarque también en la rúbrica que les voy a devolver después a nivel grupal. Va a venir, se lo envío. Muchas gracias. Entonces, tenemos a continuación la defensa del siguiente grupo. En el siguiente grupo tenemos reconocimiento facial a través de redes neuronales, donde tenemos a Víctor, Fernando, Diego, Mel y Wilson. Es exactamente 7:34. Entonces, lo que vamos a hacer, nos vamos a dar 10 minutos, que sea 10 minutos de pausa. Y más o menos a las 19:45 estaríamos empezando, ¿no? Cosa que van a tener más del tiempo suficiente para terminar su defensa. Entonces, yo voy a ahora cerrar esta sesión. Entonces, en 10 minutos o quizás un poco antes, los componentes del segundo grupo, por favor, conéctense. Y ni bien les active la conexión, tienen que activar su cámara y su micrófono, ¿verdad? Es parte también de la evaluación, por lo menos a nivel individual, de su interacción y para eso es obligatorio que activen sus cámaras. Entonces, en 10 minutos nos vemos, estudiantes, ¿no? Es una pequeña pausa, pero muy atentos los del grupo 2 y los que han ingresado tarde hoy día, no olviden marcar su asistencia en la plataforma Moodle, ¿verdad? Es un aspecto importante. Entonces, en 10 minutos aproximadamente nos vemos, estudiantes. Mucha atención, particularmente los componentes del grupo 2.